Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Orlando Méndez, participante de la especialización en telemática e informática para la educación a distancia. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre el uso ético de la información para la asignatura de Internet como herramienta de investigación facilitada por el profesor Manuel Rodríguez en noviembre y diciembre de 2022. Como podemos ver, este es un importante tema debido a que la información el aprendizaje y el conocimiento humano. Por consiguiente, te presento a continuación el contenido que vamos a tratar, el cual fue extraído y sintetizado del material que proporcionó el facilitador. Lo primero que vamos a hablar es de qué es un usuario de la información, para luego explicar cuáles son sus tipos. Posterior a esto, vamos a saber qué es la satisfacción de las necesidades de información de un usuario, qué uso le va a dar la información a ese usuario y cuál es el uso ético de la información para poder establecer unas conclusiones. Como podemos ver aquí, el usuario de la información, haciendo referencia a diccionarios especializados o algunos autores en particular, nos dice que un usuario es aquella persona que utiliza algo con destreza. Ese es el diccionario de la Real Academia Española, pero entonces, haciendo una comparación y una vinculación, podríamos decir que un usuario de la información es aquel tipo de persona, grupo o entidad que busca, analiza, recopila, clasifica y difunde la información con un fin particular. Esto no quiere decir que es el tipo de usuario, un usuario de la información es aquel que se sirve de ella para un beneficio particular o colectivo. Entonces, seguimos hablando del usuario de la información. Este usuario hace un proceso de búsqueda de la información que está constituido por 4 fases. Primero, la solicitud de la información, donde la persona, el usuario del grupo o entidad solicita la información de una fuente. Cuando ya solicita la información y la obtiene, procede a un proceso de análisis en donde descompone esta información en sus líneas maestras para poder entenderla, para luego poder evaluarla y saber o tener la certeza de que esta información es verídica y útil para, la, para los elementos o metas objetivos que se hayan trazado. Y luego procede a la recreación de la información para su difusión. Entre los tipos de usuarios existen ciertas terminologías o tipologías en donde nos ubican que existen usuarios de comunidad general, son aquellos que no tienen ningún tipo de técnica o entrenamiento en la búsqueda, recopilación y difusión de la información, tienen pocas técnicas de análisis en la misma, para luego pasar al estudiante de secundario, el estudiante promedio, el cual tiene algunas técnicas de recopilación, clasificación, análisis y difusión, para pasar luego al nivel más alto, que es el estudiante universitario, que posee técnicas y místicas para buscar, recopilar y difundir información con fines investigativos y de su propio provecho, tanto personal como profesional. Otros tipos de usuarios de la información, podemos hablar del usuario potencial, el cual nos dice que es aquel que tiene la idea de lo que va a hacer con la información y procede a buscarla. El usuario real es aquel que tiene la idea, procede a buscarla, la procesa, la analiza y la difunde. Es decir, es el usuario que busca la información con un fin, lo logra y significa esa información. El usuario externo es igual al real, es decir, busca, analiza, comprende la información, pero es externo a la fuente, al grupo o entidad que posee la información. El usuario interno, al igual que el externo, busca, procesa, comprende, analiza y difunde la información, pero es parte de la fuente donde se obtiene la información. Supongamos un ejemplo, una biblioteca central de una universidad. Un usuario interno es el bibliotecario debido a que tiene acceso a toda la fuente de información y es parte del sistema. El intermediario es un tipo de usuario de información que hace todos los procesos que hablamos anteriormente, pero procesa en un nivel más alto de información para poder difundirla y compartirla con sus iguales. Y el usuario real, el usuario final, perdón, es aquel que hace todos estos procesos de análisis, clasificación, recopilación y difusión de la información y tiene la certeza o descubre cuál es la finalidad de esta información. Por eso se le dice usuario final. Es el que satisface la necesidad o cumple
con esa necesidad de la información al buscar. También, en conjunción a todos los tipos que hablamos, debemos hablar de los usuarios 2.0 que utilizan o hacen uso de los entornos web y de los elementos informativos presentes en el Internet para satisfacer su necesidad de información. Podemos resaltar que este tipo de usuario al principio siempre es pasivo porque retiene la información que obtiene de los medios electrónicos, para luego, una vez procesada, se vuelve un poco más participativo, en donde tiene iniciativa para analizar y difundir esa información, lo cual le confiere un carácter cooperativo, ya que difunde y comparte la información con sus iguales para luego hacer colaboraciones con otras personas, entidades o grupos para significar la información. Es decir, es un proceso continuo, ascendente, que permite buscar, analizar, clasificar y difundir la información de una manera rápida y eficaz a través de medios electrónicos. Luego tenemos aquí, en cuanto a la satisfacción de las necesidades informativas de los usuarios, debemos decir que es un elemento que está presente en todas las búsquedas de información y su análisis, debido a que la persona, grupo o entidad que necesita satisfacer una necesidad de información debe estar consciente o surge esa necesidad, es decir, debe estar consciente de cuál es la necesidad que va a satisfacer esa información que necesita buscar o recopilar. Cuando ya se está consciente de que se necesita una información en particular, esta persona, grupo o entidad establece o articula una serie de comportamientos de carácter informativo que le permiten realizar todos los procesos que hemos hablado: analizar, recuperar, clasificar, desglosar y difundir la información para luego satisfacer la necesidad informativa en base a lo obtenido de las fuentes de información. Llegamos a este punto que es importante. Si ya satisfacimos o se hace o se complementa o se llena esa necesidad de información, debemos saber que esa información tiene un uso particular. Lo primero que se comienza es que la persona que tiene una necesidad de información debe tener una idea de la utilidad que va a tener esa información que acaba de obtener. De allí llegamos a la ambivalencia de la información, donde la persona, grupo o entidad o ente que necesita la información debe discernir que esa información va a permitir el análisis y la difusión del conocimiento en beneficio de individuos o de particulares o de un grupo de personas específico, para luego tener la certeza del uso de la información. Es decir, ya sabiendo su alcance e impacto, sea positivo o negativo, vamos a tener la certeza del uso correcto de esa información, para luego proceder a la valoración de los hallazgos. Es decir, se valora el alcance e impacto que tiene esa información obtenida para así poder satisfacer la necesidad de información y hacer un uso correcto de esta información también. Por último, ya sabiendo que las necesidades informativas existen y hay medios para satisfacerlas, debemos saber que debe haber un uso correcto de la información. ¿Cómo se hace un uso correcto de la investigación? Siempre se debe referenciar la fuente donde se obtiene y se satisface la necesidad de información. Citar en todo momento, de manera textual, lo extraído de la fuente de información, para así poder tener una conciencia plena de la obra intelectual y evitar el plagio. Es decir, tenemos acceso a tantas grandes cantidades de información que a veces, por tener una facilidad o poder complementar o construir un conocimiento de manera rápida y eficaz, infringimos algunas normas y caemos en el plagio. No obstante, el uso ético de la información nos invita, nos fomenta a hacer un uso responsable, consciente y referenciativo de la información o la obra intelectual creada por otros. Por último, como hemos podido ver, la información existe, es extraída de fuentes, analizada y es difundida, y busca satisfacer las necesidades de las personas por el conocimiento contextual de su entorno. No obstante, para hacer un uso ético de la información, debemos evitar plagiar y utilizar normas o leyes que se hayan establecido para evitar estas acciones no deseadas. Mi recomendación es, y esto nos lo ha enseñado el profesor junto a algunas materias de la universidad, el uso de las normas APA o las normas APA UPEL o cualquier otra
normas que existan que permitan hacer conciencia a las personas, entidades o grupos de que la información tiene una cita, una referencia y hay modos y formas de mostrar esta información haciendo referencia a su fuente y ubicación. No más me queda decirles que es un tema sumamente importante debido a que la cantidad de información a la que estamos sometidos es inmensa y muchas personas, sin quererlo, de manera intencional o inconsciente, incurren en el plagio. Esperando que les haya sido de utilidad este video, se despide Orlando Mendy y les mando un abrazo.